Muy buenas a todos, gorilas. Estamos aquí en un nuevo vídeo del canal de El Curso del Árbol de la Vida y hoy vamos a tratar la dimensión de Netzach. Antes que todo, ya sabéis, suscribiros para no perderos ningún vídeo de este curso que estoy haciendo y más que subo, ¿vale, gorilas? Así que vamos a darle. La dimensión de Netzach significa la victoria y es una dimensión bastante completa porque entran bastantes cosas. Entra todo lo que es el lenguaje emocional, cómo expresamos nuestras emociones, la comunicación simbólica, la expresión artística, la creatividad, el placer. Al final, Netzach es muy importante, porque es eso, cómo expresamos nosotros nuestras emociones fuera. Por ejemplo, para que lo entendáis, un niño cuando es pequeño está utilizando Netzach siempre, porque se comunica a través de sus emociones. Sabemos cómo está el niño, pues porque llora, porque ríe, por cómo se expresa, porque el niño aún no sabe hablar. Luego está lo que es el lenguaje estructurado, que sería OT, que es la siguiente dimensión que veremos. Entonces, me voy a ayudar un poco de los apuntes y vamos a ir comentando esta dimensión. Netzach es el lenguaje emocional, que es la exteriorización sin el concepto ni la palabra hablada. Aquí están los que expresan más allá de las palabras. Eso es, gorilas, ¿vale? ¿Cómo expresamos las emociones más allá de las palabras? Las palabras no pueden llegar a veces a expresar según qué cosas. Y aquí también es como tú le puedes decir a una persona te quiero, pero si le dices te quiero así tan tranquila, ¿no? Sin expresar de verdad una emoción, entonces esa emoción puede decir incluso más que la palabra en sí, ¿no? Por eso es muy importante Netzach. Luego también aquí entraría lo que hemos dicho, el placer. Muy importante saber darse placer, porque es una de las cosas que tenemos en esta vida como humanos y que Dios nos ha dado para que lo tengamos, pero sin pasarse. Un placer podría ser como, por ejemplo, escuchar una buena música en algún momento, una buena canción, pero no podemos estar todo el día escuchando música, ¿vale? O sea, tenemos que tener placer. Más cosas habría placer, ir a ver un amanecer o cualquier cosa que pueda ser tomarse una copa de vino. Todo puede ser placer, ¿vale? Pero con equilibrio, ¿vale? El desequilibrio de Netzach sería el hedonismo, el estar siempre persiguiendo el placer. Eso no puede ser, pero sí que está bien que lo usemos con una cierta razón, con conciencia, porque está ahí para usarlo, ¿vale? Hay mucha gente que, por ejemplo, se piensa que no hay que tener placer, que la vida es solo empujarse, ¿no? Mucha gente entra en el desarrollo personal y se piensa en eso, que solo es trabajo, trabajo, trabajo. No, ¿vale? El placer está ahí para usarlo, pero con conciencia y cuando es debido. Por eso Dios también nos lo ha dado. Y ya sabéis, el desequilibrio de Netzach sería el hedonismo, el estar siempre detrás del placer. Luego, seguimos. Se encuentra en la columna del dar, la superabundancia. Aquí se expresa mucho más que el lenguaje estructurado. Clipá, el hedonismo o placer desenfrenado. Exacto. Se expresa mucho más, ¿vale? En esta dimensión que lo que es a veces el lenguaje de la palabra. Porque ya hemos dicho que no puede llegar a expresar la palabra lo que puede expresar un simple gesto, una cara, una expresión que te puede decir mucho más que eso. El arquetipo es Moisés. Dios se comunicaba mucho más con Moisés que con Aarón, que representa la sefirá de Od, el lenguaje estructurado. El arquetipo es Moisés. ¿Por qué es Moisés? Porque Moisés, el único desequilibrio que tenía era que sus emociones a veces no sabía controlarlas. Se exaltaba rápido. Perdía la paciencia, podríamos decir, ¿no? Rápido. ¿Por qué? Pues mira, por ejemplo, cuando Moisés bajó de recoger las tablas, cuando vio abajo que estaban con el becerro de oro, ¿qué hizo Moisés? Moisés tiró las tablas, las rompió. Claro, ¿hasta qué punto hacía falta, ¿no? A lo mejor tirarlas, podría haber dialogado, podría haber controlado más esa emoción que les salió instintiva, ¿no? Luego también cuando estaban en Egipto y salían de Egipto en el Mar Rojo, cuando veía que el mar no se abría, le dio con el palo a la piedra. También ya desesperado. ¿Por qué? Pues porque Moisés tenía que corregir este desequilibrio en Netzach.
que era ese, que se perdía la paciencia rápido, ¿vale? Por lo demás, ya sabéis, Moisés fue muy, muy, muy importante, muy bueno. Pero bueno, esto fue el desequilibrio, por eso representa esta sefirá, es el arquetipo para que se pueda entender la sefirá. Netzach es la primera manifestación de las emociones, el llanto, la sonrisa y la comunicación no verbal. El sentido simbólico y esencial están en Netzach. Al final en Netzach está lo que es leer esos mensajes simbólicos. A mí, por ejemplo, me pasa mucho con los números. Según la situación de tu vida, a lo mejor hay un número que te quiere decir algo. Tú lo sabes porque has tenido algo con ese número y de repente, pues, te va apareciendo ese número. Claro, pero ese número lo sabes ver, lo sabes interpretar cuando vas más allá, ¿no? Porque ya estás bastante conectado, porque hay mucha gente que a lo mejor se le están comunicando sus guías espirituales, Dios al final, y claro, no lo saben leer. Pero aquí en Netzach entraría eso, el saber leer esa comunicación simbólica, lo que sería un poco la profecía, ¿vale? El talento de la profecía. Por eso Netzach es muy importante. Vale, pasamos aquí. Netzach no son las emociones, sino sus manifestaciones. Las emociones están en la triada intermedia, Gesed, Geburah y Tiferet. Tiferet tiene una gran relación con Netzach y Od. Exacto, o sea, Netzach son cómo se expresan, no lo que son las emociones en sí. Las emociones en sí estarían en Gesed, Geburah y Tiferet. Pero aquí está la manera en que expresamos esas emociones al exterior, a la gente. Netzach y Od, no. Hay una patología espiritual que tiene que ver con un autoconocimiento muy desarrollado que no se expresa al exterior. Claro, no puede ser que tengamos un aprendizaje muy grande sobre espiritualidad y no lo expresemos al exterior, ¿vale? Esto sería una patología espiritual, porque tenemos que comunicarnos, ¿vale? Tenemos que, si nosotros sentimos que estamos avanzando espiritualmente, es algo que se tiene que comunicar al mundo, sin creerse mejor, obvio, ¿no? O sea, al final, simplemente porque tú estás despertando y quieres comunicar con la gente para que ellos también puedan despertar, ¿vale? Porque al final el mundo se arreglará cuando todo el mundo empiece a despertar este tercer ojo. Empecemos a estar más en amor, a conectar más con el alma, a olvidarnos del ego. Bueno, olvidarnos del ego no, pero a usarlo como es debido, porque el mundo está muy dominado por ego, por dualidad, por rivalidades, por querer ser más que el otro. No, al final somos lo mismo, ¿vale? Somos un alma dentro de un cuerpo físico con la cual tenemos que contactar y saber reconocer que todos tenemos esa chispa divina. No hay exteriorización total de Tiferet, pero Netzach es una oportunidad de manifestar las emociones y sentimientos profundos. El baile es una técnica de canalización de Netzach. Claro, al final no podemos expresar todas las emociones, ¿vale? Que sería Tiferet, que Tiferet es nuestro yo interior. No podemos expresar nuestro yo interior. Siempre va a haber una limitación. Es normal, no se puede expresar todo. No se puede, ¿vale? O sea, no porque no queramos tampoco, sino porque la gente no puede entender del todo nuestra persona con una emoción tampoco. Puede entender mucho, pero no todo. Y también te dice que el baile es una canalización de Netzach. No se puede decir siempre lo que uno siente, porque la exteriorización del sentimiento tiene que tener una restricción en función del contexto. Claro, no siempre puedes decir lo que sientes porque a lo mejor te pueden herir por el contexto que sea, no es la gente adecuada para expresar ese sentimiento. Por lo que sea, a veces no puedes expresarlo, ¿vale? Te lo tienes que guardar. Ahí también es eso, hay que poner geburá, hay que poner fortaleza, hay que poner un límite. Expresamos las emociones, pero sabiendo cuándo y cómo. ¿Y a quién? Cuando uno expresa, se conoce a sí mismo y la persona que debe aprender de todos los contenidos exteriorizados. Exacto, o sea, cuando se expresa, también aprendemos de nosotros mismos. También corregimos la manera en que nos vamos expresando, ¿vale? Es algo que se trabaja. Si te fijas, porque en el momento a lo mejor te sale, pero luego puedes decir, vale, ¿cómo he reaccionado ante esta situación?
la puedes corregir. No es como Moisés que rompió las tablas. A lo mejor si hubiera vuelto a subir lo podría haber corregido. Son cosas que se pueden corregir si estamos atentos porque podemos aprender de ellas. Así que gorilas, hasta aquí Netzach, pero al final es esto, entra todo lo que es, sobre todo el lenguaje emocional, ¿vale? Cómo expresamos las emociones y también recordar que tenemos que tener placer, pero con restricción, con cabeza, ¿vale? No podemos estar todo el día persiguiendo el placer porque la vida no está en ir detrás del placer, ¿vale? Nuestra alma, nuestro propósito de alma, no ha venido a estar todo el día detrás del placer. Sí que ha venido a tener placer en ciertos momentos, porque al final también hay que saber cuidarse y saber darse ese placer que luego te va a hacer que puedas trabajar mejor, más a gusto y como es debido, ¿vale? O sea, te tienes que dar placer, pero con restricción. Así que gorilas, hasta aquí el vídeo de hoy. Darle like si os ha gustado. Vamos a tope en el siguiente con Ot. Y luego ya pasaremos a la triada intermedia que será Tiferet. Así que gorilas, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Con todo. Y ya sabéis, tenéis el podcast abajo del Reino de los Cielos donde filosofo sobre la vida. Me mola mucho, ¿vale? Creo que os puede ayudar mucho ese podcast porque trato temas que creo que pueden ayudar mucho. Así que ya sabéis, lo tenéis por ahí si le queráis dar un vistazo. Nos vemos pronto, mi gente.